El video del día de hoy trata sobre una familia controversial, cuyo paso por la historia marcó la época de todo un país. Vivieron entre la opulencia y los horrores de su régimen. Conocido como el rey del comunismo, Nicolae Ceausescu fue el miembro más destacado quien llevaría a su familia a la cima del poder, pero también a la desgracia. Nicolae dirigió Rumania desde el año 1965 hasta el año 1989. Fue miembro del movimiento juvenil comunista a principios del año 1930. Nicolae fue encarcelado entre los años 1936 y 1940 por sus actividades del Partido Comunista. En el año 1939 se casó con Elena Petrescu, una activista comunista. Mientras estaba en prisión, Nicolae se convirtió en un protegido de su compañero de celda, el líder comunista Georgi Jurdesh, quien se convertiría en el líder comunista indiscutible de Rumania a partir del año 1952. Con la muerte de Jurdesh en marzo del año 1965, Nicolae sucedió a la dirección del Partido Comunista de Rumania como primer secretario para más tarde convertirse en jefe de Estado. En la década de los 60, Nicolae prácticamente puso fin a la participación activa de Rumania en la alianza militar del Pacto de Varsovia, condenando la invasión de Checoslovaquia por las fuerzas del pacto, además de la invasión de Afganistán por la Unión Soviética. Así, Nicolae fue elegido para el puesto recién creado de presidente de Rumania en el año 1974. Su policía secreta mantuvo controles rígidos sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación, y no toleró ninguna disidencia u oposición interna. Con la esperanza de aumentar la población de Rumania en el año 1966, Nicolae emitió el decreto 770, una medida que efectivamente prohibió la anticoncepción y el aborto. Los médicos monitorearon a las mujeres en edad de procrear, asegurándose de que no estaban tomando medidas anticonceptivas. Pero las tasas de mortalidad materna se dispararon cuando las mujeres buscaron medios inseguros e ilegales para interrumpir sus embarazos. Por otro lado, en un esfuerzo por pagar la gran deuda externa que su gobierno había acumulado a través de sus empresas industriales mal administradas, Nicolae, en el año 1982, ordenó la exportación de gran parte de la producción agrícola e industrial del país. La escasez extrema resultante de alimentos, combustible, energía, medicamentos y otras necesidades básicas redujo dramáticamente los niveles de vida e intensificó los disturbios. Nicolae también instituyó un extenso culto a su persona y nombró a su esposa Elena y a muchos miembros de su extensa familia a los altos cargos en el gobierno y su partido. Entre sus planes grandiosos pero poco prácticos estaba un plan para arrasar miles de aldeas de Rumania, trasladando a sus residentes a los llamados centros agrotécnicos. El régimen de Nicolae colapsó después de que ordenara a sus fuerzas de seguridad disparar contra manifestantes antigubernamentales el 17 de diciembre del año 1989.
Ese mismo día, Nicolae y su esposa huyeron a la capital en un helicóptero, pero fueron capturados y detenidos por las Fuerzas Armadas. El 25 de diciembre de ese mismo año, un tribunal militar especial juzgó y condenó a la pareja por cargos de asesinato en masa y otros delitos. Finalmente, Nicolae y su esposa fueron fusilados. Otros miembros destacados de la familia Ceausescu fueron Marin Ceausescu, nacido en el año 1916. Marin era el hermano mayor de Nicolae y se graduó de la Academia de Estudios Económicos de Bucarest. A partir del año 1974, dirigió la Agencia Económica Rumana en Viena. Se creía que había sido el conducto a través del cual Nicolae transfirió millones de dólares de los Estados Unidos a cuentas bancarias suizas. Marin fue encontrado ahorcado en el sótano de la embajada rumana en Viena, solo 3 días después de que su hermano fuera ejecutado. En diciembre del año 1989, su muerte fue declarada como un suicidio. Nicolae Andreuta Ceausescu fue el hermano menor de Nicolae. Nació en el año 1924 y en un momento fue jefe de cuadros en el Ministerio del Interior. Pero debido a un desacuerdo con su hermano, fue enviado al frente de la Escuela de Oficiales de Valnesa. Fue arrestado durante la Revolución Rumana y falleció 2 años más tarde. Elena Ceausescu fue la hermana menor de Nicolae. Ella nació en el año 1928 y fue una profesora de historia que, debido a su famoso hermano, logró avanzar rápidamente en su carrera, convirtiéndose en directora de la escuela y después en inspectora escolar de la zona. Cambió su apellido después de la Revolución y se mantuvo alejada de los medios. La esposa de Nicolae, Elena Ceausescu, nació el 7 de enero del año 1916. Nació en una familia campesina y se unió al Partido Comunista Rumano en el año 1939, año en el cual conoció a Nicolae Ceausescu. Nicolae se sintió inmediatamente atraído por ella, a tal grado que nunca abandonó el interés y se dijo ser siempre un gran enamorado de Elena. Después de que los comunistas tomaron el poder, Elena Ceausescu trabajó como secretaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo una figura sin importancia hasta que su esposo se convirtió en secretario general del partido. A partir de julio del año 1972, Elena recibió varios cargos en los niveles superiores del partido. En junio del año siguiente, se convirtió en miembro del buró político del partido, convirtiéndose así en la segunda persona más importante e influyente, solo por debajo de su marido. Su figura cobró mucha fuerza desde principios de la década de los 80. Elena fue objeto de un culto personal tan intenso como el de su esposo, que la exaltó como la madre de la nación. Según todos los medios, su vanidad y deseo de honores excedieron los de su marido. Al igual que con Nicolae, la televisión rumana tenía órdenes estrictas de tener mucho cuidado de retratarla en pantalla. Por ejemplo, nunca se suponía que se le mostrara de perfil debido a su nariz grande. Cayó junto a su esposo y fue fusilada junto a él en el año 1989. Nicolae y Elena tuvieron 3 hijos. El primero fue Valentín Ceausescu, nacido el 17 de febrero del año 1948.
Valentín nunca se involucró en la política y asistió a la Universidad de Bucarest, donde completó su licenciatura en física en el año 1967. Decidió seguir estudiando e inscribirse en el College Imperial de Londres. El 3 de julio del año 1970, Valentín se casó con Loredana Borila, quien era la hija del líder del Partido Comunista, Petr Borila. Al ser sus padres rivales políticos, ambos se opusieron a la unión. Sin embargo, ninguno de los jóvenes desistió y el resultado fue un matrimonio secreto que terminó con la caída del padre de Valentín, cuando Loredana tuvo que partir al exilio junto a su hijo Daniel. Durante la Revolución Rumana, Valentín fue arrestado junto a los otros miembros de la familia, conocidos mundialmente por su estilo de vida extravagante. Fueron acusados de socavar la economía rumana. Valentín fue liberado de la prisión 9 meses después y durante ese tiempo su colección de 50 pinturas y cientos de libros raros fueron confiscados. Cuando solicitó la restitución de sus bienes, las autoridades rumanas argumentaron que no hay documentos que prueben que él era el propietario y que la colección pertenecía al Estado rumano. Valentín demandó al gobierno por restitución y los tribunales decidieron a su favor en el año 2009. Ordenaron entonces al museo que devolviera 40 imágenes y los libros. La mayoría de las obras fueron recopiladas por él y su ex esposa, a quien le regaló todo el arte que había acumulado. Valentín se volvió a casar en el año 1995 y actualmente vive en Rumania junto a su esposa. Ambos viven modestamente de la pensión que obtuvo Valentín después de trabajar en el área científica gran parte de su vida. El segundo hijo de Elena y Nicolae fue Nicu Ceausescu, nacido el 1 de septiembre del año 1951 en Bucarest. A pesar de ser el segundo hijo de Nicolae, era considerado el sucesor de su padre y fue el más notable candidato para convertirse en el siguiente presidente rumano, por lo que se le educó para tal cargo. A diferencia de sus hermanos, no se interesó por una carrera en las ciencias, mas sí en la política. Sin embargo, por imposición de sus padres, terminó estudiando física en la Universidad de Bucarest. Estuvo involucrado en la línea comunista cuando era un estudiante, convirtiéndose en un primer secretario y luego ministro de Asuntos de la Juventud, siendo elegido miembro del Comité Central del partido en el año 1982. A finales de la década de los 80, Nicu fue nombrado miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista Rumano y en el año 1987 se convirtió en el líder del condado de Sibiu. Nicu tenía fama de ser un gran bebedor y se dice que disfrutaba de la posición de su padre, cometiendo numerosas violaciones y accidentes automovilísticos. Junto con la caída de sus padres se convirtió en prisionero el 22 de diciembre del año 1989, después de ser arrestado por acusaciones de mantener a niños como rehenes y otros crímenes. Aunque se liberó de esos cargos, nuevamente fue arrestado en el año 1990 por malversación de fondos del gobierno bajo el régimen de su padre. Fue entonces sentenciado a 20 años de prisión. Nicu, sin embargo, fue liberado en noviembre del año 1992 debido a complicaciones con la cirrosis. Falleció de la misma enfermedad
4 años después, a los 45 años. Nunca se casó ni tuvo hijos. La hija menor de Nicolae y Elena fue Zoya Ceausescu, nacida el 28 de febrero del año 1949. Fue una estudiante destacada y obtuvo un doctorado en el área de las matemáticas en el año 1977. Zoya luego trabajó como investigadora en el Instituto de Matemáticas de la Academia Rumana. Sus padres no estaban contentos con la elección de su hija, por lo que el instituto se disolvió en el año 1975. Entonces Zoya pasó a trabajar para el Instituto de Creatividad Científica y Técnica, donde eventualmente y en secreto comenzó y dirigió un nuevo departamento de matemáticas. En el año 1976, Zoya recibió un premio por sus destacadas contribuciones a las ciencias matemáticas. Se casó en el año 1980 con un ingeniero y profesor de la Universidad Politécnica de Bucarest. Durante la Revolución Rumana, fue arrestada por socavar la economía rumana y fue puesta en libertad solo 8 meses después, el 18 de agosto del año 1990. Después de ser liberada, intentó sin éxito volver a su antiguo trabajo. Después de que sus padres fueran ejecutados, el nuevo gobierno confiscó la casa donde ella y su esposo vivían, por lo que tuvo que vivir con amigos y familiares de su esposo. Zoya murió de cáncer de pulmón en el año 2006 a los 57 años de edad. Y pues bueno, chicos, ese fue un resumen de los miembros más destacados de la familia Ceausescu, en este caso el líder Nicolae. Él agregó a todos sus hermanos o les dio algún privilegio, no todos los incluye en la lista, porque algunos se van de Rumania o mantienen un poco el perfil bajo, pero siempre se ven ayudados por él de alguna u otra forma. Y bueno, pues vemos cómo realmente de Nicolae, pues él tenía unas ideas muy claras sobre lo que quería hacer, que era crecer la población de Rumania, y entonces crea todo este sistema que fue muy condenado y que al día de hoy sigue siendo muy polémico, y él tenía esta visión en su cabeza que pues compartía con su esposa porque ella lo apoyaba incondicionalmente, y también a ella se le señala de haber hecho muchas cosas en contra de la salud. Incluso también se señala que estos premios que de repente obtuvo la esposa o la misma hija, pues eran cosas que se autoentregaban de alguna manera de ellos para pues precisamente lanzar esta imagen al mundo de que eran personas de ciencia y personas que sabían y que todo estaba muy bien. Y precisamente pues se dice que él montaba todo un circo, Nicolae, alrededor de su familia. Habían los llamados aplaudidores, que eran estas personas que se dedicaban a aplaudirle siempre que él y su esposa aparecían públicamente y hablaban, y entonces los medios lo retrataban así, incluso le buscaban un buen ángulo a los dos para que todo se viera muy bien, pero pues la realidad era muy muy distinta. Y pues al final, bueno, terminan, digamos, pues como ya notamos, de sus hijos, pues Nicu fue al que más se le acusó de violar mujeres, de secuestrar niños. Era un personaje muy excéntrico. De él se dice que tenía carros de súper lujo, que chocaba prácticamente todos los días y no había ningún tipo de represión en su contra. Entonces también había mucho temor de que él pudiera suceder a su padre. Pero bueno, al final afortunadamente no pasó. Y pues bueno, chicos, yo espero que les haya gustado el video. Ahí aquí en YouTube les voy a tratar de dejar un link a algunos videos de el palacio que ellos habitaban, que irónicamente fue conocido como el Palacio del Pueblo, en donde se refleja una vez que caen ellos, pues esta opulencia o el lujo excesivo que ellos manejaban. Se dice que Nicolae nunca repetía un traje 2 veces. Entonces, pues yo les dejo los videos. Espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.